Y hacemos contacto en este momento con David Saucedo, les decía, y ustedes ya lo conocen bien, él es especialista en seguridad pública, para que nos cuente de este personaje, Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. ¿Cómo estás, David? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti en la auditorio y a tus órdenes. Igualmente, oye, es un personaje muy importante, ¿no? Es una leyenda viva del narcotráfico en México, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. No se menciona mucho en medios, pero el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación se debe a que ya antes existió un viejo cártel de Guadalajara y los nuevos narcotraficantes de esta región del occidente del país decidieron denominar Nueva Generación para tratar de marcar una línea de ruptura con Miguel Ángel Félix Gallardo, con Rafael Caro Quintero y con Ernesto Fonseca Carrillo, que tuvieron una carrera fulgurante que se vio interrumpida luego de la captura, asesinato, tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, un proceso y un tema que obsesionó a los norteamericanos y se convirtió, de hecho, para la DEA en un héroe del combate a las drogas a nivel mundial. Todavía a la fecha, como tú bien sabes y apuntabas al principio de esta conversación, estaba la orden de captura con fines de extradición de Rafael Caro Quintero. Cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se dejó en libertad a Caro Quintero, hubo protestas por parte del gobierno de los Estados Unidos porque había dos cuestiones. Tenían la percepción de que Caro Quintero nuevamente volvería a las andadas, tal y como ocurrió. A pesar de su avanzada edad, fundó el cártel de Caborca en Sonora y se expandió incluso hasta la ciudad de Cancún. Y porque estaba pendiente su juicio en los Estados Unidos luego del asesinato del agente de la DEA. Hay todavía otros dos implicados en este tema. Don Neto es uno de ellos y el otro es Miguel Ángel Félix Gallardo. Todos ellos son perseguidos por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos y finalmente tienen en custodia a uno de ellos, a Rafael Caro Quintero, con quien tendrán seguramente muchas cosas que revisar. Una de las peticiones es quizá la solicitud de pena de muerte, que el tratado de extradición en teoría entre México y los Estados Unidos prohibiría justamente que se le imponga esta pena, aunque como señalan con cierto cinismo los fiscales en Estados Unidos, este Caro Quintero no fue extraditado, más bien se le llevó con engaños en un operativo de las autoridades norteamericanas. Don Neto, regresando al tema inicial, en efecto es una leyenda viva del narcotráfico. Él atesora mucha información acerca de los nexos que tenían los narcotraficantes de su época con la élite política de México e incluso, de acuerdo con algunas versiones, seguía operando desde prisión. Su sobrino, Mm. Amado Carrillo Fuentes, se convirtió en el líder del cártel de Juárez, también una organización muy importante en su momento, en el sexenio de Ernesto Zedillo. ¿Cuánto tiempo operó Don Neto en realidad, Es David? difícil establecer una fecha precisa porque los narcotraficantes de antaño empezaban no de jóvenes, sino de niños. Ellos vienen de familias que se dedicaban al cultivo de la marihuana, al cultivo de la amapola. De la amapola extraían la famosa goma de opio para después transformarla en heroína. En la Sierra Tarahumara, en lugares alejados de Sinaloa, ellos también se dedicaban a la siembra de marihuana que después mediante coyotes atesoraban y después comercializaban en grandes embarques hacia los Estados Unidos. El despegue de Don Neto se sucede después de que establecen una relación orgánica con los cárteles de Colombia, específicamente con el cártel de Cali, con el cártel de Medellín, y Mm. dieron un salto importante de la comercialización de marihuana hacia la comercialización de cocaína. Fue la época dorada del narcotráfico de la alianza que hubo entre los cárteles colombianos y mexicanos. En un principio, el gobierno de los Estados Unidos había focalizado sus esfuerzos en el combate al consumo de la heroína y de la marihuana, ambas sustancias a las cuales muchos soldados norteamericanos se habían hecho adictos después de haber estado un largo periodo en Indonesia, en la guerra de Vietnam, y después al llegar a los Estados Unidos siguieron con este consumo de drogas ilícitas. El boom, sin embargo, económico para los cárteles de la droga en América Latina se da con esta alianza entre el cártel de Guadalajara y los cárteles colombianos. Don Neto, a pesar de que fue detenido a una edad relativamente joven para los estándares de la época, tenía ya cuando menos 25 años en el negocio. Ah, ya.
Oye, y luego, pues ya manejando un muy bajo perfil, ¿no? A diferencia de los otros. Sí, tanto a Miguel Ángel Félix Gallardo como a Rafael Caro Quintero les gustaba lo que ahora llamaríamos una vida de influencer. Gustaban de salir con figuras del ambiente artístico, de Mm, la farándula, reinas de belleza. También eran ostentosos, compraban artículos suntuosos de alta gama. Fueron los primeros en bañar estas armas que utilizaban con piedras preciosas, con incrustaciones de piedras preciosas, hacerles baños de oro. Eran bastante extravagantes. Hay una declaración que se hizo popular en su época, tú lo recordarás, cuando en prisión Rafael Caro Quintero, mediante una serie de cassettes que circularon en el mercado negro de México, dio una larga entrevista en donde decía que él era capaz de pagar la deuda externa de México, únicamente pedía que le dejaran trabajar. La deuda externa de México por aquellos años alcanzaba los 40.000 millones de dólares. De ahí que uno tendría que calcular de qué nivel eran las ganancias anuales que tenían los cárteles de la droga para que un narcotraficante, quizá haciendo alarde, evidentemente, se comprometiera a hacer este pago. De acuerdo con cálculos más objetivos, realizados por investigadores independientes, uno de ellos, Alejandro Job, lamentablemente fallecido hace poco, llegaron a estimar que los ingresos de los narcotraficantes en aquellos años igualaban, si no es que superaban un poco, las exportaciones petroleras en el sexenio de Miguel de la Madrid. ya. Oye, ahora, ¿tú crees que Estados Unidos pida la extradición ahora de Don Neto, de Ernesto Fonseca? Digo, ya tiene 94 años. Sí, de hecho estaban solicitando la extradición de los tres, de Caro Quintero, de Miguel Ángel Félix Gallardo y de Don Neto. De acuerdo con versiones de Radio Pasillo no confirmadas, parece que Don Neto estuvo colaborando con las autoridades norteamericanas, incluso estando él internado en el sistema penitenciario mexicano. De ahí que se explique un poco la postura un tanto pasiva de la embajada americana. No ha habido una nota de protesta, nadie ha señalado nada al respecto en el sentido de que Don Neto tendría que haber sido llevado en extradición hacia los Estados Unidos. Me pareciera que él sí estableció contactos con la DEA y dio información en su momento acerca de operaciones, rutas comerciales, integrantes de la élite política, militar, policial, que colaboraban con el cártel de Guadalajara. De ahí que pareciera le están permitiendo él que termine estos años de su vida en México y no en una prisión en los Estados Unidos. No ocurre lo mismo con Miguel Ángel Félix Gallardo y con Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, de hecho, de acuerdo con versiones de los Estados Unidos, esta investigación y operación que realizaron para vengar la muerte de la gente de la DEA, la famosa Operación Leyenda, que incluso ha sido llevada a la pantalla grande en distintos momentos por narcoseries, telenovelas, películas, por distintas compañías televisoras y productoras de cine. La Operación Leyenda, aparentemente este Rafael Caro Quintero participó en la tortura de Enrique Camarena Salazar y no sería el caso de Ernesto Fonseca Carrillo, que tuvo una participación en el asesinato del agente de la DEA, pero no formó parte Mm, del el grupo de torturadores que finalmente asesinó a Kiki Camarena. ya. Ya viste la serie Narcos, ¿no? Ya lo hemos platicado, que está bien documentada, ¿no, David? Sí, totalmente. Sí, incluso incorpora algunos temas que se discutieron durante mucho tiempo, pero fueron negados por las autoridades, la posible participación de la CIA en la tortura y secuestro de la gente de la DEA. Se establece con claridad en esta serie que la CIA llegó a tener vínculos con Miguel Ángel Félix Gallardo para abastecer a la contra nicaragüense, este grupo contrarrevolucionario que se oponía a los sandinistas en Nicaragua, y ante el hecho de que el gobierno norteamericano, por presiones del Congreso de los Estados Unidos, se vio obligado a cortar los fondos a la contra nicaragüense, luego del escándalo del coronel Oliver North, finalmente la CIA recurre al apoyo de los narcos mexicanos para seguir abasteciendo de recursos, armas y municiones a la contra nicaragüense. Quizá para nuestra audiencia todas estas historias de la Guerra Fría puedan parecer lejanas y espeluznantes, pero fueron favorosamente reales. En aquellos años,
para el gobierno de los Estados Unidos eran más peligrosas las guerrillas de izquierda comunistas que los Que cárteles de los la droga. carteles, sí. De ahí que establecían una relación orgánica con los cárteles mexicanos para impedir que Cuba exportara su revolución a otros países de Centro y Sudamérica. Ahora, ¿tú crees que Ernesto Fonseca todavía tenga información relevante que dar? Me parece que ya no. Sí tenía contacto, sobre todo cuando su sobrino estaba al frente del cártel de Juárez, sí tenía contacto con la élite del crimen organizado. Él se convirtió en una especie de gurú, de maestro Mm. de muchos narcotraficantes y a distancia él le seguía asesorando y dando información acerca de cómo conducirse, un hombre realmente perspicaz, sagaz, conocedor del ámbito del narcotráfico y también de la infinita corrupción de la policía, del ejército y de la élite política en México. Me parece que a estas alturas del partido ya otras generaciones de narcotraficantes dejaron muy atrás la operación de la que tuvo conocimiento en su momento Don Neto. Don Neto llegó, la historia del narcotráfico en México se puede trazar incluso con relación al tipo de producto que se comercializó. Los narcos mexicanos empezaron con marihuana y heroína, saltaron a la cocaína, de ahí a las drogas de diseño como el crack y la metanfetamina. Y ahora estamos viviendo la época del fentanilo. Don Neto llegó únicamente al momento en el que los narcos estaban comercializando cocaína en Cocaína. las calles de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, pero ya no le tocó vivir esta revolución que significaron las drogas de diseño y tampoco el repunte económico impresionante que les dio a los cárteles mexicanos la comercialización de fentanilo. Oye, y en realidad a quien siempre buscó la DEA fue a Félix Gallardo, ¿no? Así es. Sin embargo, de acuerdo con lo que el propio expresidente Salinas y Javier Coelho Trejo, Mm. su El- procurador de combate a las drogas de este sexenio, ellos mismos en sus biografías han mencionado, cuando Salinas toma posesión de su cargo, le encargó a Javier Coelho Trejo tres encomiendas: recuperar las joyas del Museo de Antropología que habían sido robadas en la recta final del sexenio de Miguel de la Madrid, detener a La Quina, Joaquín Ajá, Hernández sí. Galicia, y líder del sindicato petrolero, y detener a Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el líder del cártel de Guadalajara y que estaba siendo pedido en extradición por los norteamericanos. Javier Coelho Trejo cumplió las tres encomiendas al pie de la letra, recuperó las joyas del Museo de Antropología que habían sido robadas por estudiantes de antropología. No habían sido robadas por ningún mafia dedicada a la comercialización de arte prehispánico. Detuvo a la Quina a los pocos días de que Salinas tomó posesión de su cargo y al poco tiempo Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido también con el apoyo del comandante González Calderón y después asesinado en los Estados Unidos al salir de una corte. En los tres casos, bueno, te referí a esta historia porque aparentemente Carlos Salinas había llegado a un acuerdo con el cártel de Guadalajara, en este caso el silencio de Miguel Ángel Félix Gallardo, a cambio de que él no fuera extraditado a los Estados Unidos. Esa fue la garantía que le dieron, todavía en una entrevista reciente que hizo Miguel Ángel Félix, bueno, tiene más como un año, una entrevista que hizo Miguel Ángel Félix Gallardo a una cadena de televisión en los Estados Unidos. Él negó cualquier tipo de participación en el crimen organizado y se negó a inculpar a el expresidente Salinas y a ninguna otra figura de la política en México. Miguel Ángel Félix Gallardo ha cumplido la parte de su acuerdo y el gobierno de México, por extraño que parezca, ya pasó de PRI a PAN a Morena, pues siguen respetándole esta posibilidad de seguir en México y no ha sido extraditado hacia los Estados Unidos. ¿Y cómo está? ¿Qué sabes de cómo está Félix Gallardo? Está muy disminuido físicamente, perdió la visión en un ojo, tiene diabetes, ha tenido distintas enfermedades respiratorias, Pero no también es tan recibe... grande, ¿no? todos ya son personajes que superan los ¿Noventas? 70 años. Sí, 70, pero no 94 como Don Neto, ¿no? él era un poco más grande, de una generación posterior. Sí. Él era como el maestro de ambos. Ajá, ajá. Él tenía un conocimiento experto de las distintas plazas del narcotráfico que había en aquellos años, en los años de Miguel de la Madrid. Eh, lo que hizo Miguel Ángel Félix Gallardo fue crear el primer y único gran cártel que ha habido en todo México. Tal y como narra la serie en la que hacía referencia hace un momento, él sí construyó un imperio
integrando a los jefes de plaza de Nuevo Laredo, de Guadalajara, de Sinaloa, Tijuana, de todo el país, para establecer un solo cártel que pudiera manipular los precios de mercado de las drogas ilícitas que se comercializaban en los Estados Unidos. Fue ciertamente un hombre con visión, una visión criminal, evidentemente, pero Miguel Ángel Félix Gallardo fue el único que pudo sentar en la mesa a todos los narcotraficantes de la época y hacer que trabajaran en una estructura unificada en donde además ya no había guerra de cárteles. Todos los conflictos se dirimían al interior y solo en efecto el asesinato del agente de la DEA provocó esta fractura al interior del cártel de Guadalajara. Ya. Oye, ¿te acuerdas de que el expresidente López Obrador en algún momento habló de amnistía, ¿no? Ujú. A los narcotraficantes. ¿Podría aplicarle a Don Neto? Ya se ha instrumentado antes esta estrategia, lo novedoso en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador es que lo expresara abiertamente en los hechos. Muchos narcotraficantes mexicanos gozaron Sí, de claro. esta amnistía, de vivir en prisiones de baja seguridad, una especie de Almoloya Palas. Podían seguir disponiendo de sus cuentas bancarias, incluso desde Mm. prisión, tenían el control de sus organizaciones criminales en el viejo sistema autoritario priista. Era lo que se hacía para impedir que hubiera estas guerras de cárteles que ahora hemos vivido en el México democrático. Eran acuerdos bajo la mesa, ciertamente carentes de ética, pero eran muy funcionales porque la violencia homicida se mantenía en niveles particularmente bajos. Yo creo que actualmente el gobierno de México ponderó este tema con con el gobierno de los Estados Unidos, qué hacer con él una vez que se diera su liberación, habida cuenta de que los norteamericanos se molestaron mucho cuando el gobierno de México dejó en libertad a Rafael Caro Quintero. Entonces yo creo que esto sí lo conversaron el gobierno de México de los Estados Unidos. Me da la impresión de que ahí está el visto bueno de los norteamericanos para que Don Neto pueda pasar en libertad los últimos años que le quedan y que ya no sea noticia. Seguramente llegaron a alguna serie de acuerdos y compromisos con él, de los que seguramente nos enteraremos más tarde por la prensa de los Estados Unidos, porque como tú sabes, el pecho de Donald Trump no es bodega. Entonces seguramente él o sus colaboradores en algún momento echarán de cabeza al gobierno de México y darán a conocer estos acuerdos a los que hayan llegado con Don Neto. Oye, ¿y con Félix hubiera podido también proceder esta amnistía? Me parece que con él no, porque el Mm. gobierno de los Estados Unidos sí está pidiendo desde hace tiempo que Félix Gallardo se presente en una corte americana para declarar lo que sabe. El hilo de Félix Gallardo nos lleva a algunos personajes de la política mexicana que aún están vigentes, que aún están activos. En concreto me refiero a Manuel Bartlett. Así que creo que en el caso de él no va a suceder esto porque Bartlett pues, es aliado de Andrés Manuel López Obrador y no veo a la presidenta Claudia Sheinbaum contraviniendo o rompiendo algún acuerdo que debe tener Bartlett, Félix Gallardo y el gobierno de de Andrés Manuel López Obrador en su momento. Andrés Manuel siempre fue muy leal con los suyos, incluso con personajes muy cuestionados como Napoleón Gómez Urrutia. Eh, Creo que la 4T en algún momento tomó la determinación de establecer alianzas con poderes fácticos, sindicales, empresariales y criminales a efectos de que pudieran seguir adelante con su proyecto político electoral, que ha sido muy exitoso, hay que reconocerlo. ¿Y qué? Se hablaba de su proceso de liberación, ¿no? De Félix Gallardo. Sí, de hecho, por temas de salud, él podía ser beneficiario de esta liberación anticipada o en todo caso que pudiera estar en prisión domiciliaria, Ajá. pero ya con cuidados médicos, como lo estuvo Don Neto, pero no ha sido el caso para para Miguel Ángel Félix Gallardo. Me parece que con él hay un trato diferenciado. A él sí lo responsabilizan de haber sido partícipe de la decisión del asesinato de Miguel Ángel, perdón, de la gente de la DEA, y creo que ese tema tener encima la presión de los norteamericanos ha impedido que Miguel Ángel Félix Gallardo pueda gozar de estos privilegios o esta condición deferente que sí tuvo en su momento Don Neto. Sí, porque hasta había imágenes, ¿no? Del grillete que le iban a poner y etcétera. Sí, no. Miguel Ángel Félix Gallardo le espera una celda, un juicio y la posibilidad de que también se pida para él la silla eléctrica. Quieren los norteamericanos, en este caso la DEA,
quizá no le interese tanto a las autoridades actuales de Estados Unidos, pero sí a la DEA. Poner un ejemplo. Enrique Camarena es un héroe para ellos Sí, claro. y quieren llevar a sus asesinos a la justicia y en su caso imponerles la pena de muerte. Me queda perfectamente claro. Por razones de Estado, la propia Casa Blanca tendría que oponerse a que algún narcotraficante mexicano sea llevado a los Estados Unidos y en su caso se le imponga la pena de muerte. Si eso sucede en el momento en el que un narco mexicano capturado en México y extraditado a los Estados Unidos sea asesinado, se le imponga la pena de muerte, la pena capital, los narcotraficantes que quedan en México, que son muchos y siempre habrá, van a resistirse a cualquier posibilidad de captura y ante la perspectiva de morir peleando en México a morir en una celda ejecutados en los Estados Unidos, seguramente van a preferir lo primero. Sí, claro, claro. Oye, y Don Neto nunca dio entrevistas, ¿verdad? Ninguna conocida. Hay versiones en medios de comunicación de algunos periodistas que refieren que Off the Record sí dio su autorización para que una vez que él fallezca, se liberen algunas entrevistas que él concedió Ah, a algunos periodistas, pero la verdad es que es algo que está en Radio Pasillo, nunca se ha comprobado. Yo platiqué con un periodista muy reconocido que me comentó justamente esta situación, pero que él solo podría liberar estos documentos, esta entrevista, una vez que falleciera Don Neto. Esto no ha sucedido, entonces todo esto sigue teniendo un velo de alta secrecía. Yo dudo quizá de que él haya dado información relevante en estas entrevistas, no dudo de las entrevistas, pero que en las mismas haya dado algún dato que pueda simbrar a la estructura del sistema político en México. Yo realmente quisiera que lo hiciera, que contara todo lo que sabe al respecto, pero los narcos en México, por razones muy comprensibles, proteger a sus respectivas familias, se resisten a inculpar directamente a quienes los apoyaron. Me refiero a gobernadores, generales, secretarios de defensa, procuradores y quizá expresidentes. está muy interesante, ¿no? Está muy interesante. Oye, y bueno, la gran disputa esta mañana, pasando pues sobre lo mismo, pero eh, la gran disputa en materia de seguridad fue el tema de las desapariciones forzadas. Naciones Unidas diciendo que sí existen estas desapariciones forzadas, que sí hay, pues de alguna manera, participación del Estado en estas desapariciones, el gobierno diciendo que no. ¿Qué pasa en ese sentido, David? Desde hace tiempo el gobierno de México, te diría yo que de todos los partidos, en su momento, en la época priista, luego con los gobiernos del PAN y ahora con los gobiernos de la 4T, siempre se ha resistido a la mirada internacional. Un poco por esta percepción de que solo los mexicanos pueden hablar de la política interna y se resisten que haya observadores internacionales para las elecciones, visitadores en materia de derechos humanos, en este caso que la ONU establezca con claridad que el gobierno mexicano actual es corresponsable de esta tragedia que hay con las personas desaparecidas. Creen en el gobierno de la 4T que aceptar esta circunstancia implica permitir que la prensa internacional, las embajadas, los gobiernos extranjeros, activistas de derechos humanos puedan tener una incidencia más directa en lo que ocurre con relación a los desaparecidos. No es la primera vez, incluso hemos llegado a niveles de absurdo, como cuando el expresidente Miguel de la Madrid se negó a recibir apoyo internacional luego del terremoto del 85. Tenían miedo el gobierno federal de que se estuviera auditando la entrega de los apoyos. Mm. Todo el mundo sabemos que en aquellos años lamentablemente se comercializó la ayuda humanitaria que se recolectó en todo el país para asistir a los damnificados del sismo. En este caso en particular, lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum es cerrar la puerta, cerrar la ventana, evitar que haya un seguimiento puntual en el exterior de medios de comunicación, congresistas, embajadas extranjeras en lo que ocurre en el tema de inseguridad en México, porque el tema no se va a resolver. El tema de los desaparecidos es un delito que se sigue cometiendo en el tiempo. El día de hoy, mañana, pasado, lamentablemente por la lógica criminal, los cárteles de la droga lo que hacen es matar personas, pero desaparecen los cadáveres para que sus sicarios no sean acusados de homicidio. Si no hay cadáver, no hay No hay, homicidio, entonces no puede haber una sentencia en contra de sus no hay asesinos. delito.
no hay delito. Entonces, esa es la razón por la cual se ve que hay una disminución de los homicidios, pero un incremento de las desapariciones. Es casi la misma cifra. El número de homicidios que aparentemente se han reducido es idéntica a la cifra de personas que están siendo declaradas desaparecidas, lo que nos hace suponer que no es que tengamos menos homicidios, tenemos menos cadáveres, porque los cadáveres están siendo incinerados, descuartizados, depositados en cuerpos de agua, ahogados en tumbas de cemento, con el objeto de que no sean encontrados. Y esto es en lo que pone énfasis la ONU al destacar que el gobierno mexicano es corresponsable al no investigar, al no dotar de recursos a los colectivos de búsqueda de personas, a no generar anillos de protección, a dejar en la impunidad a los asesinos de las buscadoras, que son las madres, esposas, hijas, parejas de las personas lamentablemente secuestradas por el narcotráfico. Me parece que es un señalamiento correcto por parte de la ONU y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum está en un error. Se deja llevar por los consejos de su gabinete de seguridad y ellos son refractarios a cualquier crítica internacional. Oye, vi que de alguna manera externaste tu opinión sobre esta propuesta de perseguir, propuesta de Morena de que se persigan de manera explícita los narcocorridos y algunas otras manifestaciones de lo que se llama, y hemos hablado de ello también, la narcocultura. Y tú dices que esto pues nada más va a propiciar que haya más y que haya un mercado negro, ¿no? Sí, lamentablemente cada vez que el Estado mexicano ha intentado tener una actitud prohibicionista frente a ciertas prácticas con las que yo estoy en desacuerdo, evidentemente, entiendo perfectamente que la censura lo que provoca es, primero, un mayor interés por parte de los jóvenes hacia aquello que se les impide acceder, ver, comercializar, obtener. Ujú. Hay que recordarnos a nosotros mismos, cuando éramos más jóvenes, cómo aquello que nos prohibían era más apetecido. Entonces, en el caso de todos los productos de la narcocultura, que son playeras, películas, música, se generaría un mercado negro automático, en donde incluso se difundiría con mayor fuerza toda la propaganda que enaltece la actividad criminal. Yo considero que la única manera de combatir a la narcocultura es con información, realizar una tarea pedagógica. Seguramente recordarás cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una convocatoria a medios de comunicación, si no mal recuerdo, en el Museo de Antropología, en donde se solicitó a los medios que se abstuvieran de difundir las narcomantas y los mensajes criminales que emitían los carteles de la droga. La mayoría de los medios de comunicación atendió ese llamado, pero en esta época de redes sociales, una narcomanta, un audio, un video, se viraliza por cadenas de mensajería instantánea, Sí. por redes sociales. Es imposible frenar la difusión de los mensajes criminales. Te diría que en ocasiones los mensajes criminales gozan de mayor difusión y credibilidad que la propia versión de las autoridades sobre algún delito de alto impacto, porque las autoridades suelen tratar de encubrir, minimizar algún evento y los grupos de narcotráfico transparentan tal cual todas las atrocidades de las que son partícipes. Entonces me parece que en esta época de redes sociales es imposible imponer una censura. Creo yo que lo mejor es trabajar por la vía de la información, por la vía de un trabajo pedagógico del gobierno y de los medios de comunicación para tratar de frenar la percepción de que la vida del narcotraficante es una vida llena de riquezas, llena de poder, es una vida idílica, no lo es. Es una vida marcada por la muerte para ellos y para sus familias. Y eso hay que explicarle con paciencia a los jóvenes y no prohibiendo los narcocorridos. Oye, David, que además, pues de alguna manera yo lo comentaba el otro día, pues no es que salga de la imaginación, no, ¿No? no. Son historias que cuentan, son corridos de lo que ven y de lo que viven, ¿no? Hay segmentos de la población en México, en varias regiones del país, que crecen, viven, se desarrollan en atmósferas saturadas por el narcotráfico. Hay economías estatales que dependen de los ingresos ilícitos de los cárteles de la droga. La narcocultura también es una expresión, lo tengo que decir, es una expresión de la cultura popular en México, como lo fueron los corridos de la Revolución. Por supuesto que también hay canciones, cantantes y grupos que están en una lógica mercantil,
en una lógica pecuniaria, de negocio, Sí, sí. porque hay segmentos de la población que gustan de estos géneros musicales, pues hay empresas discográficas que le invierten a estos grupos. Y también es un fenómeno de los propios grupos del narcotráfico que buscan generar una legitimidad social para su actividad ilícita, que buscan reclutar jóvenes y que también por vanidad le pagan a grupos para que les canten canciones en donde se enaltece y se glorifica los ilícitos de los que son parte. Es al mismo tiempo las tres cosas. Una expresión de la cultura popular mexicana, un fenómeno mercantil pecuniario de la mercadotecnia, pero también es, por supuesto, un vehículo de narcotráfico para obtener una legitimidad y base social de apoyo. Estaba yo viendo que este grupo que sacó el video del Mencho ahí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en el concierto había roto ya récord de reproducciones. Sí, e incluso ellos están comercializando con sus propias redes de mensajería y redes sociales el envío de sus materiales discográficos y la comercialización en línea de sus canciones se volvieron sumamente populares. La censura quizá les cerró puertas, Sí, seguramente no podrán ingresar a los Estados a Unidos. Estados Unidos, pues. Sí, pero se han vuelto extremadamente populares. También hay algo que hay que manifestar. También los puso en la mira de grupos de narcotráfico rivales, porque los cantantes y grupos musicales que generan corridos en favor de un grupo del narcotráfico, en automático se gana la enemistad de un grupo contrario. El lamentable asesinato de algunos cantantes, de algunos grupos dedicados a este género musical que está disperso en tres variantes: narcocorridos norteños, música de banda sinaloense del narcotráfico y los famosos corridos tumbados. Eh, eh, Muchos de estos cantantes y grupos musicales han sido abatidos por las balas de narcotraficantes rivales. Entonces tampoco es que sea una vida llena de glamour para ellos, pues se ponen en el ojo del huracán y esta rivalidad entre grupos de narcotráfico se traslada en automático a los grupos musicales que escriben himnos en su favor. Sí, que por más que quieran cuidar, que por más que quieran cuidarlos, pues no les garantizan nada, ¿no, David? Su integridad física no se las pueden garantizar. Veamos el caso de generales asesinados, el exgobernador de Jalisco con 12 escoltas, Aristóteles Sandoval, 12 escoltas y dos camionetas blindadas, fue asesinado. Es decir, los líderes del narcotráfico tienen los recursos, los hombres y las agallas para cometer ese tipo de atentados contra aquellos que sientan y perciban que afectan sus intereses. Sí, está interesante. Entonces, lo de Don Neto, pues no se ve que sea extraditado, ¿no? O que se solicite su extradición. A mí me sorprendería que los norteamericanos lo hicieran, quizá en todo caso por un tema de marketing, un tema de enseñar los dientes, es algo que le interesa y que le gusta mucho a Donald Trump y que lo hace bien además, pero por el momento no pareciera que haya con los norteamericanos algún ajuste de cuentas con Don Neto. Eso indica necesariamente que Don Neto, sabedor de que estaba próxima a su liberación y con la inteligencia y capacidad que tiene, seguramente él previó esta posibilidad de negociar con ellos algo a efectos de que no solicitaran su extradición y quizá incluso él estar colaborando con la DEA en alguna Mm. operación de la que ya nos enteraremos. Oye, David, ¿y tiene hijos, Don Neto, que no se dedicaron al negocio? Algunos de ellos sí, pero nunca alcanzaron este nivel que tuvo Don Neto. El más destacado fue su sobrino, Amado Carrillo Amado Fuentes. Carrillo. Pero de todos los demás familiares, incluso algunas parejas de Don Neto, ninguno llegó a tener este nivel de importancia que tuvo Ernesto Fonseca Carrillo. Pues está interesante. Te agradezco mucho, como siempre, David. A ver qué día vienes para acá, para el estudio, a hablar más largo. Con Muchas todo gusto. La gracias. próxima semana andamos por allá. Ah, buenísimo. Órale. Muchas gracias. Gracias, Que estés David. muy bien. Hasta Muchas luego. gracias.